Únete al terror en cuentos de terror aterradores. Queridos amantes del miedo, si te encantan las historias que te hacen estremecer, suscríbete al canal Cuentos de Terror Aterradores. Deja tu like, comenta tus pensamientos más oscuros y comparte el enlace con todos tus amigos para que juntos hagamos crecer esta comunidad de pesadillas. Cada suscripción, comentario y like nos ayuda a traer más contenidos escalofriantes y maravillosos. No dejes que el terror pare. Únete ahora y forma parte de nuestras historias aterradoras. Suscríbete, comenta, da like y comparte. Canal Cuentos de Terror Aterradores. La sombra que susurra. Santa Inés no era un lugar donde la gente se quedaba. Era un pueblo olvidado en las entrañas de México, donde las calles de tierra se retorcían como venas secas y el aire olía a lluvia vieja y promesas rotas. Las casas de adobe se aferraban al cerro como si temieran deslizarse al olvido, y la de Clara, al borde del precipicio, parecía sostenerse por pura terquedad. A sus 30 años, Clara era una sombra de sí misma, una mujer marcada por la pérdida. Su esposo, Daniel, había desaparecido un año atrás, dejando tras de sí un hueco que no explicaba nada. Nadie lo buscó demasiado. En Santa Inés, la gente se desvanecía a veces, como si el pueblo mismo los tragara. Clara no creía en fantasmas. No al principio. Creció oyendo las historias de su abuela, cuentos de nahuales que cambiaban de piel y lloronas que arrastraban sus lamentos por los ríos secos. Pero para ella, eran solo eso, cuentos. Sin embargo, desde la desaparición de Daniel algo cambió. No era solo la cama vacía o el silencio que reemplazó su risa. Era algo más profundo, más enfermo, una presencia que no veía, pero sentía. Un peso en el aire, como si el cuarto respirara. Una sombra que se deslizaba en el rabillo del ojo, rápida como un parpadeo. Y los susurros. Siempre a las 3 de la madrugada, una voz que no era humana arrastraba su nombre. Clara. Las sílabas se retorcían como si tuvieran garras, arañando el silencio. Al principio lo atribuyó al duelo. La mente se quiebra cuando el corazón se astilla, ¿no? Compró cortinas nuevas, dejó la radio encendida para ahogar el silencio. Adoptó un perro flaco al que llamó Canelo. Pero Canelo no duró. Una mañana, Clara lo encontró en el patio, tieso, con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto algo que ningún ser vivo debería ver. No había sangre, ni heridas, solo terror puro, congelado en su rostro. Clara supo entonces que eso lo había matado. Intentó no pensar en ello, pero los susurros no se detuvieron. Clara, estás sola. Venían de la esquina del cuarto, donde la oscuridad era más densa, como si la luz tuviera miedo de tocarla. Probó todo, rezar, encender velas, ignorarlo. Pero la presencia crecía. Encontraba cosas fuera de lugar. Un cuchillo en la cama, sus zapatos llenos de tierra negra, como si alguien los hubiera usado para caminar por el cerro. Una noche, despertó con un peso en el pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre ella. No podía moverse, no podía gritar. Solo veía la oscuridad y sentía un frío que le quemaba los pulmones. «Nunca fuiste suficiente», susurró la voz, tan cerca que sintió un aliento húmedo en la oreja. Desesperada, Clara buscó al padre Gregorio, el cura del pueblo, un hombre con el rostro curtido por el sol y el tequila. Le contó todo, con las manos temblando y la voz rota. Él la escuchó, pero sus ojos se oscurecieron, como si supiera algo que no quería decir. «No es un espíritu, hija», murmuró. «Es algo más viejo, algo que no pertenece a este mundo. No le hagas caso, no le contestes. Si lo haces, le das poder». Le dio un rosario gastado y una advertencia que le heló la sangre. «Si ya te habló, ya te marcó». Clara regresó a casa, apretando el rosario como si fuera un ancla. Pero los susurros no paraban. Ahora eran más claros, más crueles. «Clara, ven conmigo». Veía sombras en el espejo, pero cuando giraba, no había nada. Las noches se volvieron un infierno. Una vez,
Despertó con la sensación de que algo la observaba desde el pie de la cama. No vio nada, pero el aire estaba cargado como si alguien hubiera estado respirando en su cara. Encontró huellas de tierra en el suelo, pequeñas, como de un niño, pero Santa Inés no tenía niños que vagaran de noche. El pueblo tenía sus propios secretos. Los viejos hablaban de un tiempo antes de que Santa Inés tuviera nombre, cuando el cerro era un lugar de sacrificios. Decían que algo vivía allí, algo que no era Dios ni demonio, sino algo atrapado entre los dos. Clara no quería creer, pero los susurros la estaban desgastando. Fue al mercado y buscó a doña Lupe, una curandera menuda con ojos que parecían ver a través de la piel. «No es un fantasma», dijo doña Lupe, barriendo el suelo de su choza. «Es un eco, algo que se quedó cuando el mundo era joven. Se alimenta de tu miedo, de tu dolor, y quiere más». Le dio un amuleto de obsidiana y le dijo que quemara salvia, que rezara, que no dejara que la sombra la tocara. Pero su última advertencia fue un cuchillo en el pecho. Si ya te habló, ya te marcó. No puedes huir. Clara intentó todo. Quemó salvia hasta que el humo le hizo toser. Rezó hasta que las palabras perdieron sentido. Apretó el amuleto hasta que le cortó la palma. Pero la sombra ya no estaba en la esquina. Estaba dentro de ella. Sentía su voz en la cabeza, sus garras en el corazón. «No eres suficiente», le decía. Por eso Daniel se fue. Por eso todos se van. Clara lloró, gritó, rompió los espejos. Pero la sombra no se iba. Cada noche, el peso en el pecho era más pesado, el frío más profundo. Una noche, encontró un dibujo en la pared, trazado con carbón. Una figura sin rostro, con ojos que parecían agujeros. No recordaba haberlo hecho. El pueblo empezó a notarlo. Los vecinos evitaban su casa, los perros ladraban al pasar por el cerro. Hasta el padre Gregorio dejó de mirarla a los ojos. Clara se estaba desvaneciendo, como si la sombra estuviera borrando pedazos de ella. Una noche, desesperada, cometió el error que el padre Gregorio le había prohibido. «¿Qué quieres de mí?», gritó al vacío. El silencio que siguió fue peor que los susurros. Luego un crujido. La puerta del cuarto se abrió sola y la sombra entró. No era humana, pero tampoco era animal. Era un contorno de oscuridad, con ojos que brillaban como brasas y una boca que no era boca, sino un corte en la realidad. «Tú», dijo, y su voz era un coro de 1000 gargantas rotas, un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna. Clara quiso correr, pero sus piernas no respondían. La sombra se acercó, y cuando la tocó, no fue dolor lo que sintió, sino vacío. Un vacío que la devoró desde adentro, que borró su nombre, su rostro, su vida. Al día siguiente, la casa de Clara estaba vacía. No había muebles, no había ropa, no había rastro de ella. Solo una mancha negra en la pared, como si alguien hubiera quemado un cuerpo que nunca estuvo ahí. Pero el pueblo no olvidó. Los viejos dicen que la sombra sigue allí, en el cerro, susurrando nombres en la noche. Dicen que no es un espíritu, ni un demonio, sino algo que siempre estuvo esperando a quien le conteste. Y en Santa Inés siempre hay alguien que escucha.